Dilo, soy yo. Me diste tremendo susto. ¿Tienes lo que te pedí? Sí lo tengo, pero no creo que sea buena idea. Tenemos un trato. Además, yo te di un buen dinero. No sabes en lo que te metes. El medallón no es un juguete y es muy peligroso. Eso es cosa que a ti y a mí no nos debe importar. Yo ya le tengo buen comprador. La última vez que alguien tuvo en sus manos el medallón, murió mucha gente. Como te dije, eso a mí no me importa. No deberían de molestar a los muertos. A ellos les gusta mucho el silencio. Ah, sí, el silencio. Bueno, claro, entrégamelo ya. Escúchame. Tienes que saber que el medallón... Yo sé todo lo que debo saber de él. Con permiso. Fue un placer haber hecho tratos contigo. No sabe lo que dice. Si despierta de nuevo el mal, se abrirán las puertas del infierno. ¿Lo tiene? Claro que sí, muchacho. Me costó mucho trabajo, pero aquí está. Espera. Antes de que lo abras, debes saber que ese medallón es muy peligroso. Ya lo sé, pero no me diga que usted cree en esas tonterías. Pues yo que tú no estaría muy seguro. Cuentan historias muy aterradoras sobre él. ¿Ah, sí? ¿Y como cuáles? Pues ha causado muchas muertes. Se dice que la persona que lo posea y diga las palabras correctas, invocará al mismo Satanás. Mire, sé perfectamente qué es esto. Lo he investigado desde que tengo uso de razón. Y ahora que lo tengo en mis manos, no lo voy a dejar ir por unas cuantas historias de terror. Mira, muchacho, lo que esta cosa, o más bien lo que atrae, cuando se dicen las palabras correctas, ha provocado muchas muertes. La última persona que lo tuvo fue un enterrador del panteón del pueblo y créeme, acabó muy mal. Ya le dije que no tengo miedo. Vaya, en verdad que es muy bello. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Eso es muy peligroso. Eso a usted no le debe de importar. Le pagué mucho dinero por él. Está bien, te lo advertí, pero con esas cosas no se juega. Mire, mejor ya no diga nada y deme el conjuro. ¿Estás seguro? Muy seguro. Si te fijas bien en el medallón con letras pequeñas, allí está grabado. Solo tienes que recitar 3 veces y una entidad demoníaca vendrá hacia ti. No, y en serio, ¿es neta? Solo tengo que repetir esas palabras 3 veces y el demonio estará a mi servicio. Nadie dijo que estaría a tu servicio. Me está tratando de tonto, ¿qué le pasa? Yo ya investigué y dice que quien posee el medallón tendrá al demonio a su servicio. Tienes razón, hay algo de cierto en esa historia, pero no funciona así. Entonces, ¿cómo? Para tener el dominio absoluto sobre estas entidades, se necesitan 3 cosas. ¿De qué habla? Sí, para tener el control absoluto sobre ellos, debes de tener 3 cosas. El medallón de San Cipriano, el libro de los muertos y la daga de Malaquías. ¿Cuál libro de los muertos? El Necronomicon. ¿Y eso dónde lo puedo encontrar? Yo tengo un mapa donde está la ubicación del libro y la daga, pero eso te costará mucho dinero. Claro, ¿qué se podía esperar de un viejo estafador como usted? ¿Sabe qué? Mejor me retiro. Espera, solo te advierto que si no juntas las 3 cosas, te arrepentirás de no haberme hecho caso. Pobre, no sabe lo que se está metiendo este virus. Elite, trance, alma demonio perse. Elite, trance, alma demonio perse. Elite, trance, alma demonio perse. Oscar, ¿Quién anda ahí? tu alma me pertenece. Si eres un espíritu, yo te liberé. Te ordeno que me sirvas.
No puede ser. Las puertas del infierno han sido abiertas. Sabía que volverías. Lo hiciste, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Se nota en tu mirada. Ya no es la misma de ayer. ¿A qué se refiere? En tu mirada se refleja la muerte. No, tiene que ayudarme. Ayer invoqué al demonio y toda la noche me ha estado molestando. Por favor, ayúdeme. Yo no puedo hacer nada por ti. Tú solo le vendiste tu alma al diablo. Abriste la puerta del infierno. Algo se puede hacer. Por favor, piensa en algo. Quizá la única solución es que vayas a buscar el libro y la daga. Tal vez con eso puedas cortar tu trágico destino, muchacho. Está bien. ¿Cuánto cuesta ese mapa? Dígame. No quiero tu dinero. Te lo daré con la única condición de que te largues. Tú ya estás maldito. Toma. Ahora vete y no regreses. Pero dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer una vez que los encuentre? Eso no lo sé. En el libro deben de venir las respuestas. Ahora vete. ¡Lárgate y no regreses! Esa cosa viene por ti. Y recuerda guardar silencio. A los muertos no les gusta el ruido. ¡No! ¡Lárgate! Yo no tuve nada que ver en esto. ¡Lo tienes a él! ¡Lárgate! ¡No! Hace ya 6 años fue la masacre del bosque, en la cual Daniel Rodríguez estuvo involucrado, por una serie de asesinatos la cual nunca fue esclarecida. Fueron varias sus víctimas, entre ellas mujeres y hombres. Hasta el momento no se sabe nada. El mal ya despertó y no hay nada que hacer. Solo el testimonio de un viejo enterrador que no esclarece nada. A Daniel se le dejó libre sin cargos algunos, pues nunca se comprobó nada. Las autoridades no creen en la versión de él, que dice que todo fue obra del diablo. La verdad es un suceso difícil de creer. Daniel se desapareció por un tiempo. Hasta ahora regresa al pueblo que lo viera hacer con una serie de eventos en las cuales da conferencias, autógrafo de libros, pues cuyo caso originó la creación de un libro llamado Silencio, el despertar del mal. Mucha gente duda de la credibilidad de la historia de Daniel Rodríguez, puesto que nunca esclareció nada del caso. Las muertes quedaron impunes. El sheriff que llevó el caso murió trágicamente cumpliendo su deber. Hasta el momento se desconoce el paradero de Camila Rodríguez, la hermana de Daniel. El viejo enterrador se desapareció y hasta la fecha nadie sabe qué fue de él. Lo han ido a buscar al cementerio donde laboraba sin éxito alguno. Pero ahora que Daniel está de regreso, puedes ir a buscarlo en sus conferencias de prensa, en las cuales dará paso a paso lo que pasó en aquella masacre del bosque. ¿Será esto acaso que se reavive el caso de la masacre del bosque? Daniel contestará tus dudas. No te lo puedes perder. Tienes que ir a este gran evento en los cuales hablará de todo lo relacionado con el caso de la masacre del bosque. Aparta tu lugar. No te pierdas este gran acontecimiento. Daniel Rodríguez hará toda la verdad.
¿Qué tal, Sheriff? Muy buenos días. Estamos aquí de Noticieros de la Región solo para preguntarle qué nos pudiera usted compartir acerca de los asesinatos de las personas aquí que fueron victimadas en el bosque. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo único que puedo decirles, pues que ya está todo bajo control. No hay nada que temer, no hay nada demoníaco detrás de esto. Lo único que puedo comentarles es que esto fue causado por una enferma mental. Y este mensaje va para toda la población. Pueden estar tranquilos, no hay nada malo detrás de esto. Estamos trabajando en ello, pueden estar seguros. Muchísimas gracias y con permiso. Tengo que ir a buscarlo. Quizás pueda hablar con él. Hace mucho que no te he visitado. La verdad, nunca creí volver. Camila está bien. O eso creo. ¿Se encuentra bien? Lo estaba hasta hoy. La puerta se abrió y no podrán cerrarla. ¿Puerta? ¿De qué está hablando? A los muertos no les gusta el ruido. ¿Qué dijo? Ya sabes lo que pasará. ¿Pero de qué habla? Tu regreso aquí no es casualidad. Tu destino está marcado. Vaya, veo que las cosas aquí siguen igual. Este pueblo está lleno de locos. Tú sabes que no estamos locos. Tú lo viste y lo sabes. ¿Sabe qué? Yo mejor me voy. ¿Ya no quieres platicar conmigo? Hace mucho tiempo que no hablaba con nadie. Pues debería de ir con la gente del pueblo a charlar. Es muy difícil. Pasé mucho tiempo dormida hasta hoy. ¿Qué dice? Daniel, ¿Usted? hace mucho tiempo que no venías por aquí. Si tu padre lo supiera, estaría muy decepcionado. Mire, yo sé que no le agrado, pero si me permite estoy platicando con la señora. Yo no veo ninguna señora. Le juro que hace un momento estaba platicando con una mujer aquí. Quizá fue un alma en pena, de esas que acostumbran a andar por aquí. Era una mujer. Yo la vi y hablé con ella. Sí, lo sé. Yo también la he visto. Pero dime, ¿por qué regresaste? Aquí nací y no veo lo raro de mi presencia. Además, aquí están mis padres. Sí, tienes razón. Solo que se repite la historia. Y eso que una vez despertaste, regresó y viene por ti. ¿Sabe qué? Mejor me largo de aquí. No quiero escuchar sus estupideces. El mal volvió a despertar. Y de nada servirá guardar silencio.
Señor Daniel. Mira, muchacho, ahorita no tengo tiempo de atenderte. Si quieres ir mañana a la conferencia, te doy un autógrafo y te regalo un libro. Es que no entiende, necesito de su ayuda. Mira, muchacho, sí, claro, todos necesitan mi ayuda. Ya te lo dije, mejor ve a la conferencia y ahí escucharás todos mis testimonios, ¿va? Eli, trance, alma demonio perse. ¿De dónde sacaste esto? Eso no importa, por favor ayúdeme, no quiero morir. ¿Tienes un lugar donde podamos hablar? Sí, por favor sígame. A ver, muchacho, ¿cómo fue que conseguiste esto? La verdad, cuando supe lo que había pasado, me obsesioné mucho con su historia. Bueno, eso se te agradece. Pero ¿cómo fue que conseguiste esto? Con un vendedor de antigüedades. Lo que no me explico es cómo lo consiguió él. Porque según recuerdo, esto se fue a la tumba con Erika. ¿Y quién es Erika? Una de las implicadas en aquella masacre. ¿Y cómo me puedo quitar esa maldición? Esta cosa me está atormentando día y noche y no me deja dormir. En aquella ocasión, no nos deshicimos de eso. Solo lo pusimos a dormir. Y ahora tú, al recitar el conjuro, has abierto las puertas del infierno nuevamente. Yo solo quería experimentar. Nunca creí que fuera a pasar nada. El vendedor me dijo que tenía que buscar el libro de los muertos y la daga de Malaquías. ¿Estás hablando del Necronómico? Así es, me dijo que si unía las tres cosas podría tener control absoluto sobre esto. Y si es así, a lo mejor... Claro, podría cerrar las puertas del infierno. Pero no sabemos ni dónde está ni el libro ni la daga. El vendedor me dijo que se encuentren en el mismo lugar. Bueno, a lo mejor es cierto. Pero ¿cómo le haremos para saber exactamente en qué lugar están? Aquí tengo un mapa. ¿Entonces me puede ayudar? Creo que las conferencias tendrán que esperar. Creo que ya falta poco. ¿Y qué hacemos aquí? Quiero saludar a una persona que hace mucho tiempo no veo. Quiero agradecerte por estar ayudándome. La verdad tengo mucho miedo. Mira, muchacho, no cantes victoria. Te aseguro que esa cosa ya viene por ti. Y si no encontramos eso... ¿Moriré? Vi morir a mucha gente por culpa de ese medallón. ¿Y cómo le hiciste para no morir? Creo que el guardar silencio y la fe de mi hermana nos salvaron. Qué extraño. El vendedor me dijo lo mismo. ¿Qué? Que guardara silencio, porque a los muertos no les gusta el ruido. ¿Sabes? A mí también me lo advirtieron. ¿Qué hacen aquí? Es mejor que se larguen. Tranquilo, soy Daniel. Sé muy bien quién eres y no son bienvenidos. Tranquilo, señor. Tío Macario, ¿qué te pasa? Por tu culpa, mi hermano está muerto. Tú lo mataste. Yo no maté a nadie, y eso se comprobó. ¿Usted? ¿Qué hace aquí? No pueden huir de su destino. Ustedes están marcados por la muerte. ¿Quién es este hombre? Ahora lárguense y nunca vuelvas, Daniel. Pero tío Macario... Ya lo escuchaste, Daniel. Y espero que esta sea la última vez que nos vemos. Es usted un cretino. No le digas nada. Por él supe todo. Quiero que pagues todo lo que hiciste. ¿Y qué es lo que hice? Mataste a tus padres. Está bien. Nos iremos. Hasta nunca, Daniel. Es lo mejor que pudiste haber hecho, Macario. Espero nunca jamás arrepentirme.
Tienes que ser valiente. Se aproxima el mal. ¿Usted qué hace aquí? ¿De qué hablan? ¿Quién es esta mujer? El mal los espera. ¿Qué quiere decir con eso? Todo depende de ustedes. ¿A dónde se fue? Creo que esa mujer era un alma en pena. Quizás solamente quería ayudarnos. ¡No, por favor! Tranquila, mujer, ¿qué te pasa? No, algo no está bien. Esto no está bien. Pero mamá, ¿qué te pasa? Solamente fue una pesadilla. Sí, mamá, tranquila. Solo fue eso, una pesadilla. No, estoy segura que no fue eso. Tengo un mal presentimiento. Ah, que mi viejita. Solo fue un mal sueño. Mis hijos tienen razón. No tienes por qué preocuparte. Pablo, esto no fue un mal sueño. Esto es algo maligno. Está aquí. Lo puedo sentir. Ah, caray. Pues ahora sí ya no entendí nada, madrecita. Mira, jefita, mejor levántate, vamos a comer algo. Está bien. Tal vez tengan razón. Vamos. Puede ser. Maldita sea lo que nos faltaba. Yo creo que esa cosa no nos quiere dejar llegar. Tienes razón. Lo raro es que no lo siento cerca. Tienes razón, yo tampoco. Hey, carnal. Esos no son de aquí. Sí, es cierto. Yo nunca los he visto. Pablo, sal y diles que se vayan. No los quiero aquí. Hola, mujer, ¿qué te pasa? ¿Tú no eres así? Solo haz lo que te pido. No me dan buena espina. Pues mire, pa. Si mi madre no los quiere aquí, pues yo creo que los corremos. Eso sí, ustedes preocúpense, madre. Nosotros le damos aire. A ver, se me aplacan todos. No sabemos qué les habrá pasado. Déjenme ir a investigar. Aquí nadie corre a nadie. Papá, yo voy contigo. Papá, yo también los acompaño. No, tú no. No me dejes sola. ¿Qué te pasa, mujer? Andas muy rara.
Rodrigo, quédate con tu madre. Sí, papá. Tú, vente, vamos a investigar quiénes son esos fulanos. Apenas lo puedo creer. Ahora sí que estamos en problemas. Estamos en medio de la nada y no hay señal. Ya no me pongas más nervioso. Mira, allá viene alguien. Tienes razón, a lo mejor ellos nos pueden ayudar. ¿Qué tal? ¿Nos podemos ayudar en algo? Hola. Lo que pasa es que esta cosa ya no funcionó y creo que estamos perdidos. ¿Ah, sí? ¿Y para dónde van? Aún no lo sé, no somos de aquí, solo tenemos esto. Uy, mi amigo. Este ya está muy viejo. A ver, trata para acá. Uy, tenía siglos que no veía un mapa, desde que era niño. Ya nos llovió y nos nevó, pa. Cállate. Están de suerte, muchachos. Según este mapa, ustedes están aquí. ¿Estás seguro? Ah, pues cómo no. Si toda mi vida he vivido aquí. Además, ¿qué es lo que buscan? ¿O a qué vienen? Mire, no le voy a mentir, estamos buscando un libro. ¿Un libro? No frieguen. ¿Y qué en la ciudad no tienen bibliotecas o qué? ¡Que te calles! ¿Un libro de qué o qué? Es un libro algo extraño. Espera un momento. Yo a usted lo conozco. ¿A mí? No lo creo, jamás he estado aquí. Sí, usted es el señor que sale en la televisión. Esa de la masacre, en la que según eso le echaron la culpa al diablo. ¿De qué estás hablando, Ricardo? Sí, pa. Este cuate estuvo involucrado en muchos asesinatos. Según eso, dijo que el diablo lo hizo. ¿Eso es cierto? Sí lo es. Pero le juro que yo no maté a nadie. Es más, la justicia lo comprobó todo. Señores, les voy a pedir que se retiren de mi propiedad. Por favor, no nos corra. Necesitamos encontrar ese libro. Es de vida o muerte. Miren, mi mujer ha estado muy nerviosa últimamente y no quiero alterar sus nervios. Mire, le prometo que no diremos nada. Solo queremos encontrar el libro. Además, está por oscurecer y estamos en medio de la nada. Si nos deja pasar la noche aquí, le prometo que mañana nos iremos. Así es. En cuanto amanezca nos vamos, solo queremos encontrar el libro. Sí, apá. Déjalos que se queden. Sirve que nos cuentan cómo pasaron las cosas. ¿Eres tonto o qué? ¿Que no estás viendo a tu madre? Imagínate que se entere quién es este señor. Mire, tenemos dinero para pagarle. Bueno, tiene mucha razón. Ya está por oscurecer. Y en este bosque hay muchos animales y podría ser muy peligroso. Pero les advierto, nada de contar historias de asesinos ni de muertos. ¿Entendieron? Es un trato. Le aseguro que ni siquiera notará nuestra presencia. Está bueno. Ve a ver a tu hermano. A lo mejor entre los dos pueden echar a andar el carro. Está bueno, apá. Ay, ya sabes. A tu madre ni una palabra. Y menos a tu hermano. ¿Cómo cree, apá? Pero luego nos da pa'l chesco, ¿eh? Síganme. Les voy a presentar a mi esposa y a mi otro hijo. Y les diré dónde van a pasar la noche. ¿Y bien? Ustedes no han dicho nada desde que llegaron.
¿Qué no hablan o qué? Perdón, señora. La verdad no hay mucho que decir. Pero lo que sí quiero es agradecerles que nos hayan ayudado con lo del auto. Ni te apures. Acabo yo mi canal aquí, nos quitamos solos para eso. Eso que ni qué. Para mí los autos y las mujeres son mi especialidad. ¿Y qué hacen aquí? Porque no creo que sea casualidad que estén aquí. Por aquí casi nadie pasa. La verdad es que venimos a buscar a un pariente que vive cerca de aquí. Ya, mujer, déjalos en paz. Que pase la noche a gusto aquí y ya mañana se irán. Pues si su auto ya quedó arreglado, no veo por qué pasen la noche aquí. Mire, señora, lo que menos queremos es incomodarla. Mejor nos retiramos. De aquí nadie se mueve. Por favor, siéntense. Y tú, Raquel, acompáñame. Tenemos que hablar algo privado. Ahorita regreso. De verdad, por favor, no queremos causar molestias. Chingada madre, que se sienten, les dije. Ahorita regreso. Tranquilos, no tengan miedo. Somos gente de bien. Sí, mi hermano tiene razón. ¿A poco tienen miedo? ¿Qué te pasa, mujer? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué metes gente rara en mi casa? Tú sabes en la situación que estamos. Y mira. ¿Qué significa esto? Nos pagaron mucho dinero por pasar la noche aquí. ¿Y por qué aceptaste? Porque nos está cargando la chingada de deudas. Y ellos se van a quedar aquí y tú te callas. Está bien, pero dime la verdad. ¿Qué es lo que buscan? Según eso están buscando un libro. Algo de brujería, creo. ¿Y para qué lo quieren? Mujer, a nosotros no nos importa eso. Ni quiénes sean, ni a dónde vayan. Lo que importa es esto, mira. ¿Y no corremos peligro? Despreocúpate, mujer. Estamos tus hijos y yo para defenderte. Ellos son solamente 2. Está bien, solo esta noche. Ya mañana todo será normal. Te lo juro, mi amor. Adelántate, ahorita los alcanzo. ¿Todo bien, ma? Todo bien, hijo. Disculpen mi comportamiento. Estoy muy apenada. No se preocupe, nosotros entendemos. Mi mujer y yo ya platicamos y está muy apenada con ustedes. En verdad estamos bien. Y bueno, pues, ya que se acomodó todo esto, ¿de dónde vienen? ¿Y a qué se dedican? Bueno, pues yo... Hijo, no hagas preguntas estúpidas. ¿Que no sabes quién es el Señor? ¿Qué estás diciendo, mujer? Cállate, cabrón. Deja que ellos hablen y digan lo que buscan. ¿Y ustedes qué buscan? Bueno, la verdad estamos buscando un libro y una... ¿Daga? ¿No es así? ¿Buscan el libro de los muertos y la daga de Malaquías? ¿De qué estás hablando, mamá? ¡Tú cállate, inútil! ¡Siéntate! O te corto la lengua. ¡No interrumpas a mamá! ¿Saben qué? Creo que nos retiramos. ¿Que no están a gusto? No, de ninguna manera. La cena está lista y estoy segura que se chuparán los dedos.
Mamá, ¿qué te pasa? A ver, hijo, déjame ayudarte. Quítate esta cosa. Tranquilo, todo va a estar bien. Cuidado. Más cuidado, papá. Cuidado. Ok. Gracias, papá. Muchas gracias. No entiendo qué le pasó. ¿Estaba bien? Sí, papá. Mamá nunca se había comportado así. No sé qué pasó. ¿Qué fue eso, Daniel? Me temo que eso que está allá adentro ya no es su mamá. ¿Qué quieres decir con eso? Esa cosa está aquí. Lo puedo sentir. ¿Cuál cosa? El demonio. Necesitamos encontrar el libro y la daga para poder cerrar las puertas del infierno. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál libro y cuál daga? El libro de los muertos y la daga de Malaquías. Miren. Si podemos juntar el medallón con el libro y la daga, las puertas del infierno se cerrarán. Y lo que sea que nos estés echando, se irá para siempre. ¿Y qué pasará con mi madre? ¿Volverá a la normalidad? La verdad no lo sé. Pero si no hacemos nada, acabará con todos nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Nosotros somos personas tranquilas. Fue mi culpa. Yo abrí las puertas del infierno. ¡Desgraciado! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Lárgate de aquí! Tranquilos. Ahora todos estamos metidos en esto. Y si no encontramos las cosas para el amanecer, todos estaremos muertos. ¿Y dónde encontraremos eso que buscan? Mamá, ¿estás bien? ¡Quítate, cabrón! ¿Qué no entiendes? ¡El demonio se actúa! Primero te engaña y después te absorbe. ¿De qué chingado hablas, cabrón? Hijo, hijito, abre la puerta. Mamá está aquí. Mami, ¿eres tú? Sí, mi niño, soy tu mamita. Ábreme, mi amor. Sí, mami. No me escuches. Esa cosa de ahí no es tu madre. Pregúntale algo que solo tu madre sabría. Mami, si eres tú, dime a qué playa fuimos cuando fue mi cumpleaños, cuando nadamos por horas. Mi amor, a la misma playa que siempre íbamos desde que eran pequeños. Ahora, ábreme, mi amor. Mamita. Dime, corazón. Yo no sé nadar. Tú no eres mi madre. ¡Basta ya! ¿Dónde está mamá? ¡Malditos! ¡No! ¡No, hijo!
Para esto, papá. ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No! ¡Hermano, no te mueras! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No te mueras! ¡No! ¿Viste con lo que le apuñaló? No. Era la daga de Malaquías. Así es, Daniel. Aquí tengo el libro y la daga. Soy Dios. ¡No te tengo miedo! Por cierto, te manda saludos tu padre. Si no has comido del infierno. ¡Cállate! Te tenemos un gran recibimiento. Ahora que estés con nosotros, tú eres el próximo. ¡Malditos! ¿Estás loco? No puedes entrar ahí. ¿No viste lo que esa cosa le hizo a mi hijo? No hagas caso. Tú mismo dijiste que trataría de manipularnos. No puedes caer. Está bien. Tienes razón. Tienes razón. Pero de alguna forma tenemos que entrar por el libro. Por lo pronto, hay que llevar el cuerpo afuera. No, eso es muy mala idea. Los demonios acechan en la noche. El bosque está lleno de ellos. Tenemos que salir hasta que salga la luz del sol. Mi hermano no puede estar aquí. Aunque se saquemos a la entrada, va a empezar a apestar y yo no lo quiero ver así. Hijo, ayúdame a sacarlo. Ok, papá. Esto no nos puede estar pasando. A mi madre y mi hermano ya no está. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡No! ¡Déjanos en paz! ¡Llévate ese maldito! ¡Él fue el que te trajo aquí! ¡Llévate ese maldito y a nosotros déjanos en paz! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¿Y están seguros que cuando tengamos el libro y la daga, todo esto terminará? A ciencia cierta no lo sabemos. Pero si nunca lo intentamos, nunca lo sabremos. En verdad no sé qué decir. Todo esto es mi culpa. No, Oscar, no te culpes. Cuando esto me pasó a mí, en verdad yo no lo busqué. A veces pienso que esta cosa o lo que sea te elige. ¿Y nosotros qué tenemos que ver en esto? Si ni siquiera los conocemos. Piénselo, Pablo. ¿No se le hace mucha casualidad que este muchacho haya adquirido el medallón, que me haya localizado y que hayamos llegado hasta aquí con un mapa? El carro se nos descompuso aquí afuera y precisamente aquí está la daga y el libro. Daniel tiene razón. A lo mejor esto no es una casualidad y esto es el destino. Ahora que lo mencionan, de un tiempo para acá, mi esposa ha tenido pesadillas que la atormentan. Yo creo que tenemos que entrar en ese cuarto y atar a su esposa, o lo que quede de ella. Buscar el libro y la daga y terminar esto de una vez por todas.
No, yo creo que lo mejor sería que esperemos al amanecer y le hablemos a la policía. ¿Qué no entiende que esto está más allá de nuestros alcances? No estamos peleando con personas. Y entonces, ¿contra qué estamos peleando? Contra el demonio. ¿Qué no acaba de ver lo que le sucedió a su familia? ¡Madre mía, qué es esto! Hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¡Mata a mi hijo! ¡Mata a mi hijo! Esa cosa ya no era tu hijo. Aléjate de él. ¿Qué diablos fue eso? ¡Mata a mi hijo! ¡Mata a mi hijo! ¡Mata a mi hijo! ¿Por qué lo hiciste, Pablo? ¿Por qué mataste a nuestros hijos? ¡Arderás en el infierno! ¡Tú cállate! ¡Tú estás muerta! Estamos esperando. ¡No, espera! ¡No seas traviata! Vamos. Daniel, Pablo está muerto. Puede ser. Solamente quedamos tú y yo. Ayúdame. Tenemos que sacar el pan. ¡Jálalo más! Espera, ¿dónde están los cuerpos? ¿De qué hablas? Los cuerpos que estaban aquí. Es mejor entrar a la cabaña. Niño, duerme tranquilo. Tu alma ya está rendida. Y sacaremos las tripas. Dormirás en el infierno. Daniel, ¿crees que puedes escapar de tu destino? Tú nos perteneces. Venimos por ti. ¿Crees que puedes escapar a tu destino?
¿Escuchaste eso? Sí. Entonces nunca fue por mí, nunca me quiso a mí, solo me utilizó para llegar a ti. Creo que sí. Entonces, ¿eso quiere decir que yo me puedo ir? ¿Qué estás diciendo? No. Claro que no. Eso no te dejará ir. ¿Que no lo entiendes? Te quiere a ti, y si le doy lo que quiere, no me hará daño. Oscar, ¿no lo entiendes? Te están manipulando. ¡Suelta ese cuchillo! Creo que no. Si te entrego mi alma, será libre. ¿Qué no lo entiendes? ¡Está dentro de ti! Gracias, Daniel. Me has liberado. ¿Qué haces esto, Daniel? Ya no está dormida para sangrarme. Nos perteneces, Daniel. ¡Atrás! Helig, trance, alma demonio perse. Helig, trance, alma demonio perse. Helig, trance, alma demonio perse. Ahora sí, todo terminado. Me encargaré de que nunca vuelvan a ver la luz del sol. Ahora sí.
Nadie los volverá a encontrar jamás.